que todo tiene su historia. Y detrás mía, o al otro lado del río, el castillo que ven ahí se llama la Torre de Londres, the Tower of London, también construido por los normandos. La torre para defender a Londres por el lado este, Windsor por el lado oeste. En el río Támesis, el mismo río que pasa por Windsor, por Oxford, etc. El Támesis tiene 352 metros de largo. Nace en el oeste de Inglaterra, en un lugar llamado Cirencester, y desemboca desde aquí, a la distancia que estamos, a 90 kilómetros allá enfrente, el mar, el Canal de la Mancha. De hecho, los últimos 45 kilómetros ya es agua salada, por eso la influencia marítima, sube y baja el río dos veces al día, por la ría que forma esa incursión grande, ¿no? Y aquí tenemos 19 metros de calado, por eso no les sorprenda que aquí llegaban los barcos. No les sorprenda ver flotando todavía ese magnífico barco de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Es el único barco que queda de la flota inglesa y que participó en el desembarco de Normandía y en Corea en el año 52 al 53. Se llama Belfast, igual que la ciudad, el norte de Irlanda. No solamente en sus astilleros se fabricó este barco, muchos barcos más, y entre ellos el Titanic y el Olympic en el norte de Irlanda. Así que tenemos una historia extraordinaria. Ahí está ahora mismo la historia del Titanic en Belfast, un museo especial que hay para eso. Por eso cuando el imperio británico llega a adquirir ese poder y que todo el mundo va de aquí o viene de allí, las colonias, quizá nos sorprende, pero si analizamos un poco, dominó 3/4 partes del mundo. Bretaña, la misma India, ese subcontinente que hoy llamamos India, Pakistán, ese subcontinente era una colonia del imperio. Llegó a tener 365 millones de súbditos. Y hasta el año 47, que la India se independizó, era la joya del imperio. The jewel in the crown. Tan simple como eso. Así que, ¿a dónde van o vienen o esto? ¿Dónde importa, exporta a las colonias? El puerto de Londres es el más importante. Estamos hablando de una isla. Liverpool, Plymouth, a Bristol, Southampton, a Weymouth, a Portsmouth, Dover, Harwich, Newcastle, no sé si me explico, puertos famosísimos, pero Londres lleva la palma. Para darles una idea, el 42% de importación y exportación entraba y salía por este río, a 90 kilómetros del mar. Por eso tenía 25 muelles, 20 kilómetros cuadrados, el puerto de Londres. Creo que me explico. Cerca de 500.000 de personas trabajando aquí hasta los años 60. O sea que era una de las principales industrias de la nación. Como siempre, la tecnología nos lleva a cambios. El transporte aéreo, las autopistas, los grandes contenedores, los muelles son pequeños para ese tipo de transporte, etcétera. Las autopistas con los camiones, etcétera, los trailers. Entonces, el transporte marítimo va decreciendo. Si va decreciendo, ¿para qué modernizarlo si no vamos a tener transporte en él? Entonces, se va cerrando poco a poco. Desde el año 1962 no fue una cosa de un mes. 1962 al 70, 8 años, llevó la clausura total. Y en el 1982 empezamos a ver cómo se va reconstruyendo todo eso, un reciclo total. Y empezó todo como experimento Canary Wharf, aquellas torres que ven gigantescas, que aquella torre, hasta que construyeron la de aquí detrás, es la más alta de Gran Bretaña. 235 metros de altura y diseñada, si hay aquí argentinos, por César Pelli. César Pelli, el gran arquitecto argentino, diseñó eso, y otras más, la Torre de City, etcétera, Norman Foster, eso todo es el que tiene como la pirámide encima, sí, es la más alta. O sea, realmente ese, observan, no es ya hoy día Frankfurt, no es Wall Street, es otro lugar en Londres, el rival principal financiero de la City, porque ese lugar cuando empezaron a construirlo, barato, edificios modernos. Si ahí cuesta un ejemplo, como era hasta los años 80, 25.000 libras el metro cuadrado, terminaron todo eso en los años 90, 5.000 libras el metro cuadrado. Y edificios modernos. O sea que eso va perdiendo. La City tenía 900 bancos, los periódicos, el Daily Telegraph, el Daily Express, se fue todo para allá.
Y como están perdiendo todo el negocio, la City dice, tenemos que hacer algo. Entonces tiraron edificios, como están haciendo todavía, construyendo, y están construyendo edificios modernos y rascacielos, porque si no se lo lleva todo aquello. Ese es el motivo que la City se ha transformado, la parte más antigua hoy día, en una de las zonas más dinámicas y modernas de Europa. Esa parte ahí. Pero fue por motivos especiales. O lo hacemos o perdemos. Tan simple como eso. Sus cambios son así. Cuando el puerto de Londres era el más importante, llegan cientos de barcos. Yo no soy un dinosaurio, pero en los años 60, recuerdo ahí, hasta 20, 30 y 40 barcos ahí esperando detrás del puente. En los años 50 también, cuando era un crío. Entonces ese puente se construyó en el 1894 para controlar la entrada y salida de los barcos. Es un semáforo del río.